Formación cívica y ética, jueves 21 de enero de 2021. Niños y niñas con los mismos derechos. Aprendizaje esperado. Reconozcan que los niños y las niñas tienen derecho a ser tratados con igualdad y equidad sin importar el género. Ok, el tema de hoy son las actividades que realizo en mi casa y mi escuela. En el libro de texto inicia con unas preguntas. Dice, ¿has pensado si las niñas y los niños realizan las mismas actividades durante el día? ¿Ustedes qué opinan? ¿Los niños y las niñas harán lo mismo todos los días, todo el día? ¿Crees que hay tareas que solo las niñas pueden hacer? ¿Hay cosas que nada más son exclusivas para niñas? ¿Y los niños, hay cosas que únicamente ellos son capaces de lograr? ¿Hay cosas que solo los niños podrán hacer? Conocer lo que piensan otras niñas y niños sobre las actividades que pueden realizar te ayudará a encontrar las respuestas. Y abajo nos muestra dos imágenes. Una niña que está utilizando unas herramientas y un niño que está haciendo danza artística. Después de eso, viene ahí un texto que vamos a leer al final de esta diapositiva. Pero lo que me interesa aquí es que viene, por ejemplo, unas preguntas. Dices, ¿qué crees que los niños y las niñas puedan hacer? Y en el primer dibujito que está ahí encerrado está un niño jugando con las muñecas. ¿Ustedes creen que los niños y las niñas, ambos, pueden jugar con muñecas? Yo creo que sí. Incluso a veces lo único que hacen es cambiarle el nombre. Cuando están en el área de niños en la tienda, les llaman figuras de acción. Y en el área de niñas les llaman muñecas. Pero pues viene siendo prácticamente lo mismo. Estás jugando con figuras a hacer historias y cosas así. Entonces, no es gran diferencia. Se supone que los juguetes no deben de tener género. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que lo puede usar cualquier persona, sea hombre o sea mujer. Ahora está una niña o un niño cocinando. Es niño, creo. ¿Ustedes creen que pueden ayudar en la cocina a los niños y las niñas, ambos? La respuesta es obvia. Claro que sí. No nada más las niñas deben de ayudar en la cocina, como se creía antes, que las mujeres eran las que debían atender el hogar. Yo les hago una pregunta. ¿Las niñas necesitan comer? Pues sí, ¿verdad? ¿Los niños necesitan comer? También. Entonces, si es una necesidad que ambos tenemos, pues es una necesidad también para ambos aprender a cocinar y realizar las cosas para poder satisfacer esas necesidades, porque no siempre va a estar mamá o papá o alguien para ayudarnos, ¿verdad? Otra actividad que viene es ser representante de grupo, ser jefe, ser líder. ¿Podrá hacerlo una niña y un niño también? Claro. La idea de antes era que generalmente nada más los hombres podían ser líderes o jefes de grupo. La evidencia está en que, por ejemplo, en México nunca ha habido una presidenta, ¿sí? Solo presidentes. No ha habido presidentes mujeres. Y es por la idea que se tenía antes, pero en la actualidad, claro que no ha habido presidentes, al menos aquí en la ciudad hubo una presidenta hace mucho llamada Mónica García Velasco, creo. Y ha habido candidatas en la República como Josefina Vázquez Mota hace algunos años. Entonces, de que ha habido oportunidad o intentos de llegar a, sí, pero todavía nos ha faltado un poquito más de cultura. Por eso estás tratando estos temas para poder abrir nuestra mente a más. Dice, sacar buenas calificaciones en matemáticas. Y viene una niña. Claro que sí. Tanto niños como niñas son capaces de aprender correctamente las matemáticas. No porque seas niña vas a ir mal o no puedes ser científica. O porque seas niño no lo vas a poder hacer. Claro que no. Ambos tienen las mismas posibilidades. Exponer en público o hablar en público. Les comentaba hace rato que en la política, en los presidentes,
No era muy común antes, ahora sí. ¿Por qué? Porque esa es una habilidad que puede tener cualquiera. No porque seas hombre o porque seas mujer no vayas a poder hacer. Dice, mm, llorar cuando se sientan tristes. Y está un niño. ¿Por qué? Porque anteriormente se creía que los niños no debían llorar, los hombres. Esa era una creencia que se tenía antes, que porque eras hombre tenías que ser fuerte y no podías llorar. Cosa que también es falsa. Sí, no porque seas hombre no puedes hacerlo. Eso no te va a quitar nada. Al contrario, el llorar te ayuda a liberar emociones, a liberar tensiones y hasta te puede salvar de un paro cardíaco o alguna enfermedad a causa de que ya no te estás aguantando esa presión. Practicar alguna danza. Está un niño bailando, haciendo danza artística como el de la fotografía, porque antes, si un niño se metía a danza, le hacían burla porque creían que la danza era exclusiva para las mujeres, y no es así, hay hombres que son muy buenos en ese trabajo. Pertenecer a un equipo de fútbol y está una niña, porque antes se creía que el fútbol era solo para hombres. Incluso, si ustedes se fijan, cuando se ponen a ver el fútbol con papá, la liga que más transmiten por televisión es la de los hombres, pero también hay una liga femenil. La llegan a transmitir, pero en televisión de paga o cuando son nada más las finales o cosas así. O sea, no le dan tanta importancia. Cuando las mujeres tienen equipos para muchos deportes, fútbol, básquetbol, natación, para todo tipo de deportes, incluso lo podemos notar cuando vemos las Olimpiadas, ¿sí? Y nos demuestran que todas las actividades pueden hacerlas tanto hombres como mujeres. Y por último está barrer y limpiar la casa. Y está un niño, porque como al igual que en la cocina, antes se creía que limpiar la casa, el cocinar, el cuidar a los hijos, todo eso eran actividades de la mujer, por lo tanto solo lo hacían las niñas para que fueran aprendiendo desde chiquitas, para que cuando crecieran y se casaran pudieran hacerlo. Pero ahora sabemos que no, que es responsabilidad de ambos, de hombre y mujer, de mamá y de papá. Y de ahí viene que los seres humanos somos iguales, ¿sí? Sin embargo, la desigualdad se nota. Por ejemplo, cuando te impiden realizar una actividad que se considera solo para niñas o solo para niños, como cuando un niño quiere tomar clase de danza y su familia no lo deja, o cuando se dice a las niñas que solo ellas deben limpiar la casa. ¿Sí? Ya explicamos. Cuando decimos que somos iguales no significa que no tenemos ninguna diferencia. Claro que no, si la hay físicamente. Hay cosas que nos hacen diferente a las niñas de los niños, que ya se ha visto en clase de conocimiento del medio en las partes del cuerpo, que todos tenemos partes íntimas, es la principal diferencia física, ¿sí? Pero eso no quiere decir que por eso nos vayan a tratar diferente. Eso es lo que se refiere con que somos iguales, que tenemos las mismas oportunidades. Y todo eso se remonta desde nuestros grupos. Hace días vimos el tema de mi grupo de primer año y aprendimos, dice, además de tu familia, formas parte de un grupo de primero en el que pasas una parte del día, aprendes y convives con muchas personas. ¿Sí? Dijimos que nuestro principal grupo social es la familia, es el primer grupo al que pertenecemos, pero aún así compartimos más. Por ejemplo, el grupo de estudio en el caso de los niños o algunas personas mayores que siguen estudiando, ese es otro grupo al que pertenecen y conviven con otras personas. Las personas que trabajan como los adultos, como papá o a lo mejor mamá también, este, pertenecen también a un grupo laboral donde hay personas con las que también conviven, platican a diario. Algunas personas pertenecen a grupos religiosos cuando van a la iglesia o cosas así. Y también puede ser a grupos deportivos, de danza, de cualquier otra actividad. Que en la actualidad, en estos años, en estos días, en estos meses, ha sido muy difícil debido a la situación de salud que estamos presentando, pero aún así se puede interactuar por medio de redes sociales, llamadas telefónicas y cosas así. No significa que vamos a dejar de lado nuestros grupos sociales. ¿Y por qué estamos hablando de eso si estábamos hablando de la igualdad de niñas y niños? Porque con cada grupo al que pertenecemos se enriquece nuestra forma de ser y de pensar.
vives momentos importantes, disfrutas con otras personas de tu tiempo libre, conoces amigos, compartes anécdotas y juntos pueden apoyarse cuando lo necesitan. Aquí hay algo bien importante, dice enriquecer tu forma de ser y de pensar. Desde ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque abajo nos dice que al ser parte de un grupo de pertenencia, te relacionas con otras personas. Al relacionarnos con otras personas, no todos pensamos igual. Sí, entonces ahí empiezan a surgir a veces ideas. Dice, desarrollas proyectos, aprendes y disfrutas de la vida. Aprendes de la vida. Hay personas que están criadas a la antigua y empiezan a crear esas ideas. Ahí no te juntes con ella porque tú eres niño y los niños se juntan con los niños. O, ay, mijita, tú no te puedes ir a jugar fútbol con ellos porque tú eres niña y tienes que estar jugando a las muñecas. Desde ahí empiezas a crear ideas al convivir con otras personas. Entonces, dice, colaboras para mantener costumbres y tradiciones de tu comunidad. Como les decía, esas ideas son antiguas, son de costumbres, de tradiciones de antes, que no siempre las tradiciones o las costumbres que se tienen en un lugar son buenas y a veces tienen que ir cambiando, como es esta situación. Y de ahí sale ese tema de los niños y las niñas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nos menciona que las niñas y los niños tienen derecho a recibir un mismo trato y participar en las mismas actividades. Por eso se hacen leyes que aseguren que a las mujeres y los hombres se les dé un trato igualitario. Como les decía, no significa que tengamos que ser iguales, que tengamos que tener la misma piel, los mismos ojos, los mismos órganos en general. O que hagamos siempre lo mismo, que si estamos en un lugar, todos tienen que jugar con muñecas, o todos tienen que usar vestido, o todos tienen que usar pantalón. No, no significa eso la igualdad, sino significa que nos deben tratar con respeto, que a todos merecemos comer lo que nos guste comer, trabajar en lo que nos guste trabajar, hacer las actividades que nos guste realizar. No porque yo sea niña no puedo jugar fútbol o porque sea niño no puedo ser cocinero, ¿sí? Sino que todos tenemos las mismas oportunidades. Abajo incluso nos hace mención de lo que les decía hace rato. Las mujeres no siempre han tenido los mismos derechos que los hombres. Antes ellas no podían votar, estudiar o ir a la escuela, tampoco tenían permitido elegir con quién casarse, ni tener una cuenta en el banco, entre muchas otras cosas. Las mujeres han tenido que luchar para que se reconozca la igualdad de muchos de sus derechos. En México obtuvieron el derecho al voto apenas en 1953, sí, hace como 70 años nada más. Hoy en día siguen luchando por el reconocimiento de sus derechos. Sí, es bien importante y no solamente las mujeres, también en cuestión de los hombres, como les decía, antes prácticamente los hombres no tenían derecho a llorar o a bailar o a cocinar o a ser enfermeros, porque eran trabajos que de cierto modo se fueron caracterizando para las mujeres por la forma en la que se tenía pensado antes. Y dice aquí que las niñas y los niños tienen derecho a ser tratados con igualdad y a no recibir un trato diferente o negativo por el hecho de ser mujer u hombre. También antes era bien difícil cuando una mujer se embarazaba por primera vez, que ya se habían casado, estaban así, y era un terror porque para los hombres el orgullo era que su primer hijo fuera hombre. Y si era mujer, ay no, pegaba el grito en el cielo el abuelo, el papá y toda la ascendencia y descendencia. Y trataban a veces mal a las mujeres porque habían tenido una niña en lugar de un niño. Sí, entonces le digo, hay muchas cosas, muchas costumbres, muchas tradiciones que te tienen que cambiar. En la actualidad eso ya no es. No importa si seas mujer o seas hombre, te tienen que tratar con la misma importancia y tienes el mismo valor. Sí, eres muy valioso. Y de ahí nos surge las capacidades en acción, lo que podemos hacer nosotros. Dice participar por igualdad entre niñas y niños. Por eso debemos de jugar con niñas y niños a lo que les guste. Recuerda que no hay juegos solo de niñas o de niños, todos los juegos son para divertirse. La otra acción que podemos hacer es evitar decir palabras que ofendan a las niñas o a los niños, como por decir que las niñas son débiles o que los niños son rudos o que los niños no pueden llorar. Cosas así no debemos de decir porque ofenden a las personas.
Y el último dice, reconoce cuando un compañero o compañera hace bien las cosas en la escuela, sin importar si es niña o niño. Es decir, si hay un niño de mi salón o de mi familia y yo sé que es muy bueno cocinando o maquillando, imagínense cuántos maquillistas profesionales hombres no existen hoy en la actualidad. O cuántas mecánicas mujeres no existen en la ciudad. ¿Sí? Entonces, no importa si eres hombre o mujer, si una persona hace bien algo, hay que reconocerlo y aplaudirlo, porque es excelente en ello y le ha costado trabajo aprender y llegar a hacer eso. Por eso aquí nos dan ejemplos de niños cocinando, niñas y niños bailando, un niño haciendo jardinería, una niña siendo beisbolista, ¿sí? Y ese es el fin de este tema, que aprendamos a valorarnos y a respetarnos entre todos. Espero que no haya quedado ninguna duda. Ya vamos casi cerrando la semana y échenle muchas ganas. Ya mero viene el segundo fin de semana para descansar placenteramente. Nos vemos en el próximo tema.